En el principio era la luz. El viento soplaba entre las colinas de Judea, levantando nubes de polvo dorado bajo el sol ardiente. Los caminos eran duros, los imperios se alzaban y caían, pero algo invisible estaba a punto de irrumpir en la historia. El mundo caminaba en tinieblas. Las voces de los profetas habían callado hacía siglos. Las personas aún esperaban una promesa. Y entonces, Juan, el hombre del desierto, surgió. Vestido con piel de camello, su voz tronaba sobre las aguas del Jordán. Enderezad el camino del Señor, porque el Mesías está cerca. Los ecos de su voz se esparcieron como fuego en la noche. La gente acudía desde aldeas y ciudades, buscando redención en sus palabras. Pero Juan lo sabía, él no era la luz. Solo preparaba el terreno. Porque detrás del horizonte, alguien avanzaba silenciosamente, con la mirada fija y una paz que estremecía los corazones. No llevaba ejército. No tenía riqueza. Pero en él estaba el poder que formó los mares, el mismo que habló al vacío y dijo, sea la luz. Y ahora, la luz caminaba entre los hombres. Juan levantó la vista. Entre la multitud vio a un hombre acercarse al río. No parecía distinto a los demás, hasta que sus ojos se cruzaron. En ese instante, el profeta sintió que todo el universo se detenía. He aquí, susurró con voz temblorosa, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Las aguas se estremecieron. El cielo, hasta entonces silencioso, se preparaba para abrirse. Y cuando Jesús dio su primer paso hacia el Jordán, el sol comenzaba a descender sobre el Jordán, tiñendo las aguas con reflejos de oro. La multitud guardó silencio. Los murmullos cesaron. Todo quedó inmóvil, como si la creación entera contuviera el aliento. Jesús avanzó despacio, sus pies tocando el agua con una calma imposible de describir. Juan, el Bautista, sintió su espíritu temblar ante su presencia. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, dijo con voz quebrada. Jesús lo miró con ternura. Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de autoridad divina. Deja que así sea ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. El profeta sintió, vencido por la santidad del momento. Lo tomó de los hombros y lo sumergió en el río. En el instante en que Jesús salió del agua, el cielo se abrió con un rugido de luz. Una paloma descendió desde lo alto y se posó sobre él, y una voz resonó por encima de toda la creación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los presentes cayeron de rodillas. Algunos lloraron. Otros no comprendieron, pero sintieron que algo imposible acababa de suceder. Porque aquel instante no fue solo un bautismo, fue el inicio de una nueva era. El agua había tocado la carne del Verbo. El Eterno había descendido al tiempo. Y así, el que era antes de Abraham, el que estuvo con Dios desde el principio, comenzó su misión entre los hombres. Pero la oscuridad, que había reinado tanto tiempo, no estaba dispuesta a ceder su trono sin luchar. Mientras Jesús se alejaba del Jordán, el viento cambió de dirección. Soplaría hacia el desierto. Allí, el Hijo del Hombre se encontraría cara a cara con el tentador. La batalla espiritual estaba por comenzar. El Jordán quedó atrás. El Espíritu condujo a Jesús hacia el desierto, donde no había caminos ni sombra, solo silencio y fuego. Durante 40 días, el sol quemó su piel y el hambre comenzó a pesar como una piedra en el alma. Pero sus ojos permanecían firmes. Había una determinación en su mirada que ni la sed ni el hambre podían quebrar. Porque él no buscaba pan, sino propósito. El viento del desierto aullaba entre las rocas, trayendo consigo una voz antigua, fría y serpenteante. Si eres el Hijo de Dios, susurró la oscuridad, y que estas piedras se conviertan en pan. Jesús alzó la vista. No veía un enemigo visible, pero su espíritu reconocía la presencia del que había mentido desde el principio. Respondió con la calma del que domina toda tormenta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La voz se agitó. El aire se volvió denso. De pronto, la escena cambió. Jesús se encontró en lo alto del templo, contemplando Jerusalén desde sus torres. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. Está escrito que los ángeles te sostendrán. Jesús entrecerró los ojos. No había miedo en su rostro, solo verdad. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El desierto tembló. Las sombras retrocedieron, pero el enemigo no se rendía. Una vez más cambió el escenario.
Desde una montaña altísima, Satanás mostró todos los reinos del mundo, sus ciudades, su poder, su gloria. Todo esto te daré, si postrado me adoras. El silencio duró un instante, y ese instante pesó más que milenios. Luego, Jesús habló con voz de trueno. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El viento se detuvo. Las sombras se disolvieron. Y en el aire, una calma divina descendió. Ángeles aparecieron y lo rodearon, trayendo pan, agua y consuelo. El desierto había sido conquistado. El enemigo, derrotado, por la palabra. Pero esto era solo el comienzo. Porque el Hijo del Hombre se dirigiría ahora a Galilea, donde encendería la chispa que cambiaría la historia. El sol se alzaba sobre Galilea. Las aguas del lago brillaban como un espejo de fuego y los pescadores trabajaban en silencio, remendando sus redes. La vida parecía seguir igual que siempre, pero ese amanecer marcaría el inicio de una nueva era. Juan, el Bautista, seguía predicando en Betania, cuando de pronto vio acercarse a aquel que había sido bautizado días atrás. Con una mezcla de reverencia y emoción, señaló y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Dos de sus discípulos, Andrés y otro joven, quedaron paralizados. Sintieron algo inexplicable, una atracción que no era de este mundo. Siguieron a Jesús en silencio, sin atreverse a hablar, hasta que él se detuvo y, con una sonrisa que parecía conocerlos desde siempre, les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos tartamudearon: «Rabí, ¿dónde moras?». «Venid y ven». Y fueron. Aquel día no fue solo una visita, fue el despertar de algo eterno. Porque en la voz de Jesús había verdad, pero también había fuego. En sus ojos, los hombres vieron reflejada la eternidad. Andrés corrió luego hacia su hermano Simón. Su respiración era agitada, su rostro iluminado. «Lo hemos encontrado», gritó, «al Mesías». Cuando Jesús vio a Simón acercarse, lo miró de arriba abajo, como quien ve no solo al hombre, sino al destino que lo espera. «Tú eres Simón, hijo de Jonás», dijo con calma. «Pero desde hoy te llamarás Pedro». El pescador sintió que su nombre se encendía dentro de él. No entendía del todo por qué, pero supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Aquel grupo era pequeño, casi insignificante. Un carpintero, algunos pescadores, un soñador sin rumbo. Pero el cielo ya los había escogido. La historia se escribiría con sus manos. Mientras tanto, Jesús se preparaba para su primera manifestación pública. Algo extraordinario estaba a punto de suceder en una boda en Caná de Galilea. Caná de Galilea estaba llena de música y risas. Las flautas sonaban, los invitados danzaban, y el aire olía a pan recién horneado y vino dulce. Era día de boda, día de alegría. Entre los invitados se encontraba María, la madre de Jesús. Ella lo observaba en silencio, con esa mirada que solo una madre puede tener, mezcla de ternura, misterio y certeza. Jesús estaba allí con sus discípulos, participando del banquete. Pero pronto, un murmullo incómodo comenzó a recorrer la sala. El vino se había terminado. Para los hombres, era un error común. Para María, una señal del cielo. Se acercó a su hijo y le dijo con suavidad: «No tienen vino». Jesús la miró, sabiendo lo que sus palabras implicaban. Su hora aún no había llegado, y, sin embargo, el amor de una madre movió el corazón del hijo. «Mujer, ¿qué tienes conmigo?». «Aún no ha llegado mi hora», respondió con calma. Pero María sonrió, como si supiera que, aún así, él lo haría. Se volvió hacia los sirvientes y dijo con una seguridad que atravesaba los siglos: «Haced todo lo que él os diga». 6 tinajas de piedra, usadas para los ritos de purificación, estaban alineadas junto a la pared. Jesús se acercó y ordenó: «Llenad las tinajas de agua». Los hombres obedecieron, llenándolas hasta el borde. Luego Jesús dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Nadie entendía. Nadie habló. El mayordomo tomó la copa, la llevó a sus labios, y su expresión cambió. Era el vino más puro que había probado en su vida. Las risas regresaron. La música volvió a llenar el aire. Pero los discípulos miraban a Jesús, sabiendo que acababan de presenciar algo imposible. El agua había obedecido. El tiempo, la materia y la creación entera se habían inclinado ante su voz. Y así, en un pequeño pueblo y en una simple boda, comenzó a revelarse la gloria del Hijo de Dios.
Fue el primer milagro. El primer destello de la luz que transformaría al mundo. Era tiempo de Pascua. Jerusalén vibraba con el bullicio de miles de peregrinos que habían llegado de todas partes para adorar en el templo. Las calles eran un caos, vendedores, campistas, sacerdotes, comerciantes. El lugar que debía ser casa de oración se había transformado en un mercado. Jesús caminó entre la multitud con paso firme. Sus ojos, que antes miraban con ternura, ahora ardían con fuego santo. El aire se tensó. Las voces se acallaron cuando él se detuvo ante los puestos repletos de monedas y animales. El rugido del templo contrastaba con el silencio interior de su alma. Y entonces, sin pronunciar palabra, comenzó a trenzar unas cuerdas que encontró en el suelo. Formó un látigo. El primer golpe resonó como un trueno. Las mesas se volcaron. Las monedas rodaron por el suelo como lluvia metálica. Los animales corrieron, los cambistas gritaron, y el eco de su voz atravesó el recinto como una espada. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. El templo entero tembló. Algunos corrieron, otros lo miraron con miedo, y otros, con odio. Los discípulos, atónitos, recordaron las palabras del antiguo salmo. El celo de tu casa me consume. Los líderes del templo se acercaron, con el rostro tenso y la voz llena de soberbia. ¿Con qué autoridad haces esto? Muéstranos una señal para creer en ti. Jesús los miró, y su respuesta fue un enigma que resonó como profecía. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Las risas estallaron entre los sacerdotes. 46 años se tardó en construir este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero Jesús no hablaba de piedra ni de columnas. Hablaba de su propio cuerpo, el verdadero templo. El lugar donde la divinidad y la humanidad se encontrarían para siempre. Cuando la agitación terminó, el templo quedó vacío. El polvo flotaba en el aire, y el eco de su voz seguía vibrando en los muros antiguos. Los hombres no lo sabían aún, pero acababan de presenciar el principio de un conflicto que no terminaría hasta la cruz. La noche había caído sobre Jerusalén. Las calles, que horas antes servían de ruido y comercio, ahora estaban envueltas en silencio. Solo algunas lámparas de aceite ardían, proyectando sombras temblorosas sobre los muros de piedra. Un hombre caminaba con paso rápido, cubriéndose con su manto. Era Nicodemo, fariseo, maestro de la ley, respetado entre los sabios de Israel. Pero esa noche no buscaba enseñar, buscaba respuestas. Llegó al lugar donde Jesús descansaba y, con un leve temblor en la voz, lo saludó. Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si Dios no está con él. Jesús lo miró con serenidad. Sus ojos, iluminados por la tenue luz del fuego, parecían ver más allá de las palabras, hasta el alma misma. De cierto te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo frunció el ceño. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús respondió con una calma que traspasaba la razón humana. El que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopló entre las ramas, haciendo danzar las llamas de la fogata. Jesús señaló hacia la oscuridad y dijo: el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo guardó silencio. Su mente de maestro no podía entender lo que su alma comenzaba a sentir. Por primera vez, comprendió que el conocimiento no bastaba. Era necesario un nuevo corazón. Jesús se inclinó hacia él y, con voz suave pero firme, pronunció las palabras que cambiarían para siempre la historia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las lágrimas se mezclaron con el humo de la fogata. Nicodemo no respondió. Solo se retiró lentamente, con el alma encendida por una verdad que aún no lograba entender del todo, pero que comenzaba a transformar su corazón. El sol del mediodía caía implacable sobre Samaria. Los caminos estaban vacíos, nadie salía a buscar agua a esa hora. Nadie, excepto una mujer cansada de los murmullos, de las miradas, de su pasado. Llevaba su cántaro apoyado en el hombro cuando lo vio. Un hombre, solo, sentado junto al pozo de Yega.
Era judío, y ella, samaritana. Dos mundos que jamás debían cruzarse. Jesús levantó la vista. Su voz fue suave, sin juicio, sin distancia. «Dame de beber». Ella lo miró con sorpresa. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Jesús sonrió, como si esperara justo esa pregunta. «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer frunció el ceño. Miró el pozo, profundo y antiguo, y respondió: «Señor, no tienes con qué sacarla». «¿De dónde, pues, tienes esa agua viva?» Entonces Jesús habló, y su voz pareció llenar el aire de una presencia invisible. «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en una fuente que salta para vida eterna». Por un instante, el viento cesó. La mujer sintió que algo en su pecho se rompía, como una puerta vieja que al fin se abre. «Señor, dame de esa agua», susurró, «para que no tenga más sed». Jesús la miró con ternura. «Ve, llama a tu marido y vuelve acá». Ella bajó la cabeza. «No tengo marido». «Bien has dicho», respondió él, «porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquel hombre la conocía por dentro, sin haberla visto jamás. No la juzgaba, la entendía. «Señor, veo que eres profeta», dijo con voz temblorosa. Jesús entonces le reveló lo que ni los sabios ni los reyes habían oído antes. «Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores». Ella lo miró, con un brillo nuevo en los ojos. «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús se acercó un paso, y con voz serena dijo: «Yo soy, el que habla contigo». El cántaro cayó de sus manos. Ella corrió de regreso al pueblo gritando: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y mientras los samaritanos salían a su encuentro, Jesús se quedó junto al pozo, mirando el horizonte. El agua viva ya había comenzado a fluir. La fama de Jesús se extendía por toda Galilea. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los demonios huían ante su voz. Pero aún había algo que el mundo no comprendía: aquel poder no era solo para sanar cuerpos, sino para despertar almas dormidas. Un día, al llegar a Caná, el mismo lugar donde el agua se había convertido en vino, un oficial del rey se le acercó con desesperación. Sus ropas finas no podían ocultar la angustia en su rostro. «Señor», clamó, «ven antes que mi hijo muera». Jesús lo miró con compasión, pero también con propósito. «Si no veis señales y prodigios, no creeréis». El hombre cayó de rodillas. «Señor, baja antes que mi niño muera». Entonces Jesús habló con la autoridad del cielo. «Vete, tu hijo vive». No hubo luz ni trueno, ni espectáculo. Solo una palabra. Pero esa palabra contenía la fuerza que sostiene las galaxias. El hombre se levantó. Algo dentro de él, más fuerte que el miedo, le hizo creer. Y cuando llegó a su casa, sus siervos corrieron hacia él: «¿Tu hijo vive?». Preguntó la hora en que había mejorado. Ayer, a la 7ª hora, la fiebre lo dejó. El oficial sintió un escalofrío recorrerle el alma. Era exactamente la hora en que Jesús había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó. Él, su esposa, su hijo, y toda su casa. Desde aquel día, los rumores crecieron. ¿Quién era este hombre que curaba con una palabra? ¿Un profeta? ¿Un impostor? ¿O el mismísimo Hijo de Dios? Las multitudes lo seguían. Algunos buscaban pan. Otros, esperanza. Pero él sabía que el camino lo llevaría a algo mucho más grande y más oscuro. La sombra de la cruz comenzaba a proyectarse en el horizonte. El día después del milagro de los panes y los peces, la multitud buscaba a Jesús desesperadamente. Cruzaron el mar, lo siguieron por las colinas, lo rodearon en Cafarnaúm. Pero no buscaban al Mesías, buscaban más pan. Jesús los miró y dijo con firmeza: «Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece». La gente murmuraba:
¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Qué señal haces, entonces, para que veamos y creamos? Le gritó uno. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús se irguió, y su voz resonó sobre la multitud como el rugido de un trueno contenido. No fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino mi Padre. Y el verdadero pan del cielo es aquel que desciende y da vida al mundo. Los hombres se miraron entre sí. Señor, danos siempre de ese pan. Entonces, Jesús habló la frase que cambiaría la historia. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El silencio fue absoluto. Algunos lo escuchaban con el alma encendida, otros, con el rostro endurecido. Jesús continuó, sin temer la reacción. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La multitud estalló. Esto es una locura. ¿Cómo puede darnos su carne para comer? Pero él no se retractó. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El murmullo se volvió rechazo. Muchos dieron media vuelta. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos, temerosos. Jesús, viéndolos, preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Pedro respiró hondo. Su voz fue débil, pero llena de fe. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús sonrió, sabiendo que entre ellos había uno que lo negaría, otro que lo traicionaría, y unos pocos que permanecerían fieles hasta el fin. Pero aún así, siguió adelante. Porque su misión no dependía de cuántos lo entendieran, sino de cuántos serían transformados por su amor. El sol comenzaba a descender, y la tarde cubría Jerusalén con un velo dorado. La multitud se dispersaba, pero los discípulos permanecían cerca, siguiendo cada palabra de su maestro. Jesús alzó la vista hacia los tejados, hacia las sombras que se alargaban. Su voz, clara y firme, resonó como campana sobre la ciudad. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algunos lo miraban con asombro. Otros fruncían el ceño, irritados. Los líderes religiosos cuchicheaban entre ellos, sintiendo que algo estaba cambiando más allá de su control. Uno de ellos, fariseo de renombre, se acercó con voz tensa: ¿qué señal nos das para demostrar que hablas con autoridad? Jesús los miró con la calma de quien conoce los secretos del universo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero el que me rechaza ya está juzgado, porque ha decidido permanecer en la oscuridad. El silencio cayó sobre ellos como un manto pesado. Algunos bajaron la cabeza, incomodados, mientras otros permanecían firmes, esperando una falta suya que nunca vendría. Los discípulos sentían el peso de esas palabras. Cada frase de Jesús era fuego que penetraba en el alma, revelando luz y sombra, verdad y mentira, amor y temor. Al caer la noche, Jesús continuó: las tinieblas no pueden vencer la luz. Yo he venido para que todos los que crean en mí tengan vida, y la tengan en abundancia. Entre los presentes, algunos comenzaban a comprender la magnitud de lo que escuchaban. Otros se retiraron, incapaces de aceptar que aquel hombre común podía ser la encarnación de la eternidad. Mientras tanto, el Hijo del Hombre miraba hacia el horizonte, consciente de que su camino lo llevaría al enfrentamiento final. El amor y la luz siempre serían desafiados por la oscuridad, y la prueba más grande estaba por llegar. Las colinas de Judea estaban bañadas por la luz dorada de la tarde. Los discípulos seguían a Jesús, caminando detrás de sus pasos, escuchando cada palabra que parecía capaz de cambiar el mundo. Jesús se detuvo, y sus ojos recorrieron el paisaje. Mis ovejas oyen mi voz, dijo, y yo las conozco, y ellas me siguen. Pedro miró a Juan, incrédulo: Señor, ¿nos conoces así, a nosotros también? Jesús sonrió, y su voz fue suave como brisa y firme como roca. Sí, Pedro. Cada uno de vosotros tiene un lugar en mi rebaño. Yo doy la vida por mis ovejas. Nadie puede arrebatarlas de mi mano. Mientras hablaba, la imagen de los pastores y el rebaño se volvió vívida. Las ovejas caminaban confiadas, sin miedo al lobo que acechaba en las sombras. El pastor las guiaba, conocía cada nombre, cada corazón, cada miedo. Y sobre ellas se extendía la promesa, cuidado, protección y vida eterna.
Pero Jesús no solo hablaba de seguridad. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. No como los mercenarios, que huyen ante el peligro, sino yo, que doy mi vida por las ovejas. Pedro sintió un calor recorrerle el pecho. Nunca antes había escuchado palabras que mezclaran tanto poder y ternura. Nunca antes había sentido que alguien conociera su corazón tan profundamente. En ese instante, la luz del atardecer iluminó el valle, y Jesús continuó. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Y las que no son de este redil, también vendrán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Los discípulos guardaron silencio, comprendiendo que aquel hombre no era solo un maestro. Era el guía, el protector, el que enfrentaría todo para que ellos no cayeran. Pero mientras las sombras crecían en el valle, Jesús sabía que la prueba máxima estaba por llegar. Porque incluso el buen pastor enfrenta lobos que intentan separar el rebaño. Betania estaba sumida en tristeza. 4 días habían pasado desde que Lázaro murió, y su familia lloraba sin consuelo. Marta y María habían oído de Jesús, pero la duda y la pena pesaban sobre ellas como una losa. Cuando Jesús llegó, la multitud lo miró con expectación. Las lágrimas y los suspiros llenaban el aire. Marta corrió hacia él, con el corazón hecho trizas. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la miró, profundo y sereno. Tu hermano resucitará. Sí, Señor, dijo Marta, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús se inclinó y pronunció palabras que atravesaron el tiempo y la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. María corrió hacia él, llorando a su lado. La multitud también lloraba, algunos con esperanza, otros con incredulidad. Jesús se acercó al sepulcro, un lugar de piedra sellada y silencio mortal. Quitad la piedra, ordenó. Marta, temblando, protestó, Señor, hiede ya, lleva 4 días. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Respondió Jesús. La piedra fue removida. Un silencio absoluto se extendió. Jesús alzó la vista al cielo y oró en voz alta. Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Luego, con voz potente y firme. Lázaro, sal fuera. Un instante de quietud. Y entonces, un sonido extraño, humano y milagroso, se oyó, pasos que salían de la tumba. Lázaro, envuelto en vendas, tambaleándose, apareció ante la multitud. Los presentes cayeron de rodillas. Algunos lloraron de alegría. Otros murmuraron, esto no es posible. Jesús miró a los ojos de cada uno y dijo, yo soy la vida. Quien cree en mí, nunca morirá. El aire estaba cargado de maravilla y temor. La muerte había sido desafiada, y la luz se había impuesto sobre la oscuridad. Pero la reacción no fue unánime. Los líderes religiosos comenzaron a tramar en silencio. Si la muerte obedecía a este hombre, su poder amenazaba todo lo que ellos controlaban. La historia se acercaba a un punto de no retorno. El polvo de los caminos de Judea se levantaba con cada paso de Jesús y sus discípulos. La noticia de la resurrección de Lázaro había volado como fuego, encendiendo la esperanza de muchos y el temor de los poderosos. En Jerusalén, los líderes religiosos se reunían en secreto, en salas oscuras de piedra. El aire estaba cargado de conspiración. Uno de ellos susurró, este hombre hace muchos milagros, si seguimos así, toda la nación lo seguirá y perderemos nuestro control. Debemos matarlo, dijo otro con frialdad. No podemos permitir que este hombre desafíe nuestra autoridad. Mientras tanto, en los caminos hacia la ciudad santa, la multitud crecía. Hombres, mujeres y niños lo seguían, levantando ramas de palma y gritando su nombre con esperanza. Algunos venían por los milagros, otros por la verdad que escucharon en sus palabras. Jesús caminaba entre ellos con calma. Sus discípulos miraban con asombro la mezcla de devoción y caos que lo rodeaba. Pero él sabía lo que se avecinaba. Cada paso lo acercaba no solo a Jerusalén, sino a la prueba que definiría la historia del mundo. Marta y María se unieron a la marcha, sus ojos brillando de fe y temor. Lázaro caminaba entre la multitud, testigo viviente del poder que venía con él. Y mientras avanzaban, Jesús miró a sus discípulos y dijo, el Hijo del Hombre será entregado,
pero la hora de mi gloria ha llegado. Quien quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. El murmullo de la multitud se mezclaba con la tensión en el aire. Nadie entendía del todo lo que eso significaba, pero todos sentían que algo grande estaba a punto de suceder. En la sombra, los conspiradores ya tramaban. En la luz, la esperanza brillaba. Y entre ambas fuerzas, el destino de Jerusalén y del mundo se equilibraba precariamente. El camino hacia la ciudad santa nunca había sido tan peligroso, ni tan necesario. El aire de Jerusalén estaba cargado de expectación. El rumor de un rey que caminaba entre los hombres había llegado a cada rincón de la ciudad. Jesús se acercaba montado en un pollino, sencillo y humilde, mientras la multitud se agitaba a su alrededor. Hombres y mujeres agitaban ramas de palma, cantando con voces llenas de esperanza: «Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Los niños corrían a su lado, dejando que sus risas se mezclaran con los gritos de júbilo. Algunos ancianos lloraban, recordando las promesas de los profetas y finalmente viendo su cumplimiento. Pero entre el clamor y la alegría, surgían susurros de inquietud. Los líderes religiosos, ocultos tras columnas y portales, fruncían el ceño. «Mira cómo lo aclama la gente, si seguimos así, su poder crecerá y nos perderemos», susurró uno de ellos. Jesús, consciente de todo, no apartó la vista de la multitud. Sus ojos brillaban, reflejando tanto compasión como determinación. Sabía que cada ovación era efímera, que la misma multitud que hoy lo aclamaba podría mañana pedir su muerte. Pedro y Juan lo seguían cerca, sintiendo una mezcla de euforia y temor. «Señor», susurró Juan, «¿no es maravilloso?». Jesús lo miró y respondió: «Disfrutad la luz de este día, porque la noche se acerca, y con ella la prueba». El camino estaba flanqueado por palmas y cánticos, pero también por la sombra silenciosa de la traición. Un poder antiguo, temeroso de perder su control, comenzaba a moverse entre las piedras de la ciudad. Y mientras Jesús avanzaba, el polvo levantado por el pollino se mezclaba con los cantos, el sol se reflejaba en los rostros llenos de esperanza, y un destino inevitable comenzaba a despegar su manto sobre Jerusalén. La noche había caído sobre Jerusalén. En un cenáculo iluminado por lámparas de aceite, Jesús se sentó con sus discípulos alrededor de una mesa sencilla. El aroma del pan recién horneado y el vino llenaba el aire. Pero aquel ambiente cálido estaba cargado de presagio, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús tomó el pan, lo levantó hacia el cielo y pronunció palabras que resonaron más allá del tiempo. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Los discípulos escuchaban en silencio, con un nudo en la garganta. Sabían que aquel gesto no era solo un acto simbólico, sino la entrega misma del que los amaba hasta el extremo. Luego tomó la copa de vino, y sus ojos recorrieron a cada uno. «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Pedro tragó saliva. Juan lo miraba, fascinado y temeroso a la vez. Y mientras Jesús hablaba, una sombra se movía en silencio. Judas, el que traicionaría, miraba la mesa con ojos calculadores. de cierto os digo», continuó Jesús, «uno de vosotros me entregará». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. «Señor, ¿soy yo?», preguntó cada uno con miedo y sorpresa. Jesús no acusó. Solo lo señaló con la calma de quien conoce el corazón humano. «El que ha metido la mano conmigo en el plato, ese me entregará». La tensión llenó el cenáculo. El amor y la traición compartían el mismo espacio. Pero Jesús habló de esperanza y promesa. «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar un lugar para vosotros». Los discípulos comprendieron que estaban al borde de algo que trascendía la comprensión humana. Que aquel acto de pan y vino era más que un ritual, era el símbolo de un sacrificio que cambiaría la historia del mundo. Y mientras la noche avanzaba, el Hijo del Hombre hablaba con amor, paciencia y verdad, preparando a sus amigos para los días de sombra que vendrían. La noche era profunda y silenciosa, apenas rota por el murmullo de los árboles en el huerto de Getsemaní. Jesús caminaba adelante, con pasos pesados, su corazón cargado de lo que estaba por venir. Se apartó un poco de los discípulos y se arrodilló sobre la tierra húmeda, mirando al cielo estrellado. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El sudor le caía como gotas de sangre sobre la tierra.
Su alma estaba turbada hasta lo extremo. Sabía lo que la oscuridad traería, la traición de un amigo, el juicio de hombres ciegos, el dolor del mundo entero sobre sus hombros. Cerca, los discípulos dormían, ignorando la magnitud de la prueba que enfrentaba su maestro. Cada instante parecía estirarse, cada respiración era un desafío al temor que lo rodeaba. Entonces, Judas apareció entre las sombras, con una linterna en la mano y un beso en los labios. El gesto de amor se convirtió en señal de traición. La multitud armada lo siguió, avanzando con rapidez, pero Jesús permaneció firme. «Amigo, ¿a qué vienes?», dijo con calma que contrastaba con el caos. Los soldados no supieron cómo reaccionar ante aquel hombre que no ofrecía resistencia, que parecía conocer su destino y aceptarlo con un valor que desafía toda lógica. Pedro, impulsivo, levantó la espada, cortando la oreja de Malco. Jesús tocó la herida y dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo pedir a mi Padre que envíe más de 12 legiones de ángeles?». Pero no lo hizo. Porque la victoria no estaba en la fuerza ni en la violencia, sino en la entrega voluntaria, en el amor que transforma la muerte en vida. La sombra se cernía sobre el huerto, pero la luz del propósito divino permanecía intacta. La traición había comenzado, pero la historia no terminaría con la noche. El cielo de Jerusalén estaba cubierto de nubes grises, y un viento frío atravesaba las calles empedradas. Jesús caminaba cargando su cruz, cada paso marcado por la tierra, el polvo y el peso del mundo sobre sus hombros. Los soldados lo empujaban, la multitud lo miraba, algunos con odio, otros con lágrimas. Las lágrimas de María, su madre, caían sobre la tierra, mezclándose con el polvo de la agonía. «Padre, perdónalos», dijo Jesús con voz que parecía atravesar el tiempo, «porque no saben lo que hacen». El camino al Gólgota era un eco de la historia humana, dolor, traición y miedo. Pero también era un camino de amor, esperanza y redención. Clavado en la cruz, Jesús levantó la mirada hacia el cielo. El sol se oscureció, la tierra tembló, y la naturaleza entera pareció inclinarse ante aquel momento. «Consumado es», pronunció con voz firme. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Los soldados guardaban silencio, la multitud se dispersaba y los discípulos se escondían, sobrecogidos. Pero la muerte no pudo retenerlo. La luz que había nacido en Belén, que había caminado entre los hombres, que había dado su cuerpo y su palabra, se mantenía invencible. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, un nuevo pacto se selló. El pecado, la sombra y la muerte habían sido confrontados. Y la esperanza eterna comenzaba a brillar sobre la humanidad como un amanecer imparable. Jesús fue bajado de la cruz, entregado a las manos amorosas de quienes lo habían seguido fielmente. El mundo entero estaba al borde de un cambio que nadie, ni siquiera los poderosos, podría detener. El amanecer rompía sobre Jerusalén, pintando de oro y púrpura los tejados y las colinas. El sepulcro estaba vacío. La piedra que lo sellaba había sido removida, y el silencio de la muerte se quebró con un murmullo celestial. María Magdalena llegó llorando, buscando al Maestro que había amado. Pero en lugar de su cuerpo, encontró 2 ángeles que brillaban con una luz pura. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Su corazón latía con fuerza. Corrió hacia los discípulos, con lágrimas y esperanza entremezcladas, lo han resucitado. No está aquí. Jesús se apareció entre ellos, la luz de su gloria apenas contenida en la forma humana que volvía a la vida. «Paz a vosotros», dijo, y sus palabras eran más que sonido, eran energía que calmaba el miedo y encendía la fe. Los discípulos cayeron de rodillas, temblando y maravillados. Pedro abrazó a Jesús, llorando. Juan se quedó boquiabierto, sintiendo que el mundo entero había cambiado en un instante. Jesús los miró y dijo: «Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo, perdonad, amad, y llevad mi luz a todos los que vivan en tinieblas». El poder de la muerte había sido vencido. El miedo, la desesperación, el odio, todo sería confrontado por la luz que nunca muere. El mundo estaba transformado. Y aquellos que creyeran en él nunca caminarían en sombras, sino que vivirían en la luz de la vida eterna. El sol brillaba sobre Galilea y Jerusalén, pero ahora la luz que iluminaba el mundo no era solo la del cielo. Era la luz del Hijo resucitado, que había vencido la muerte y traído esperanza eterna. Los discípulos se reunieron, con el corazón lleno de asombro y responsabilidad.
Jesús los miró, con la ternura de un maestro y la autoridad de un rey. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Enseñad a todos a guardar mis enseñanzas y recordad, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cada palabra era fuego en sus almas, cada gesto, un llamado a la valentía. Sabían que el camino sería difícil, lleno de desafíos, persecuciones y lágrimas. Pero también sabían que la luz que ahora los acompañaba nunca se apagaría. María Magdalena compartió la noticia de la resurrección. Los discípulos contaron los milagros, las enseñanzas, el amor entregado hasta la cruz. Y la historia comenzó a multiplicarse, viajando por aldeas, ciudades y corazones abiertos, llevando vida donde antes había sombra. La promesa de Jesús se cumplía en cada acto de amor, en cada perdón otorgado, en cada vida transformada por su palabra. La muerte había sido derrotada, la esperanza restaurada, y el mundo nunca volvería a ser igual. Porque la historia no terminó en la cruz ni en el sepulcro. Comenzó allí, y sigue viva en todos los que creen. La luz brilla. La vida vence. Y la eternidad se abre ante aquellos que toman la mano del Salvador y caminan en fe.